Hola, hoy es 28 de febrero del 2026. Ante la eliminación del capo más importante para Estados Unidos, Donald Trump no felicitó a las Fuerzas Armadas de México, tampoco a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, como lo dicta la diplomacia. Tampoco dio las condolencias a las familias de soldados mexicanos muertos en el operativo de la captura del Mencho. En forma indirecta, representantes de la Casa Blanca sí reconocieron la labor de México, pero Trump no lo hizo en persona. Lo que está demostrando es un acto de extrema soberbia. Más al contrario, en un acto de insolencia hacia la presidencia, hacia la presidenta, le hizo una exigencia. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 23 de febrero que México debe incrementar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. En una publicación en su cuenta personal de Truth Social, Trump se refirió a una entrevista que dio Derek Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas, en Fox News, en la que aseguró que es un gran día para los estadounidenses tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y es que Maltz dijo que el hombre más buscado en el hemisferio occidental hoy está muerto y aseguró que es gracias a que Estados Unidos tiene un liderazgo fuerte. Aquí hacemos un alto para hacer la siguiente aclaración. Una cosa es que se comporte este hombre con insolencia y otra muy diferente el que sea insolente en sí, ¿verdad? Bueno, a ver, en un programa pasado, en este canal, llamado ¿Por qué las élites de Estados Unidos toleran a un psicópata? Bueno, hago una descripción detallada de su verdadera personalidad. Bueno, bueno, pues seguimos. En noviembre de este año hay elecciones en Estados Unidos, en donde se renovarán parte de los legisladores de ambas cámaras. Y le urge a Trump, le urge que gane el Partido Republicano, con el fin de que logre cambiar la Constitución, que es lo que pretende, que le permita reelegirse por tercera vez. Bueno, por ello, por ello las palabras insolentes de ese presidente Trump reflejan tristemente la degradación moral en que ha caído una parte del pueblo estadounidense, del daño que ha logrado hacer el imperio en el corazón de mucha de su gente, que su alma está enferma de odio, de racismo, de soberbia e insolencia hacia los demás débiles. ¿Eh? Por ello el discurso de Trump está plagado de todas esas expresiones para halagar a sus seguidores del movimiento que se conoce con el nombre de MAGA. Bueno, afortunadamente la gente está despertando de ese largo letargo, ¿eh? Y las cosas ya se han invertido. Fíjense bien, en el segundo mandato, Trump tenía el 60% de aprobación y actualmente tiene el 60%, pero de desaprobación. Se invirtieron. Bueno, se está incubando de esta forma lo que llaman el frente interno contra el señor Rico McPato Donald. Bueno. ¿Qué va a pasar ahora que se descabezó al cártel más peligroso y temido del continente? ¿Verdad? Que controla las dos terceras partes del país y tiene presencia en ni más ni menos que en 40 naciones. Bueno, respuesta. Desgraciadamente todo va a seguir igual, desgraciadamente igual en Estados Unidos. La juventud seguirá drogándose en las calles, drogándose debajo de los puentes, e incluso está aumentando y va a aumentar más, ¿verdad? Este fenómeno. Los cárteles en México seguirán y la droga seguirá fluyendo hacia los Estados Unidos. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué tanto pesimismo? ¿Verdad? Bueno, fíjense bien, por tres razones muy poderosas. Primera razón, vamos a explicar
Vamos a estar siguiendo el hilo de la madeja. Hay que seguirlo. Solo se necesita poner un poco de atención, ¿eh? Bueno, todo comenzó con un desmentido del pasado 19 de agosto de este año. En este contexto, precisamente, la Administración de Control de Drogas estadounidense anunció una nueva iniciativa para fortalecer la colaboración entre los Estados Unidos y México en la lucha de la cual hablaba el secretario de Seguridad, la lucha contra los cárteles. Se llama Proyecto Portero. Su objetivo es desmantelar a quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste. La DEA dijo que son esenciales para sus operaciones, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina, cocaína y a la vez que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo de regreso a México. Al centrarse específicamente en ellos, señaló que se ataca el núcleo comando y el control de los cárteles. El primer paso es un programa de capacitación y colaboración de varias semanas a investigadores mexicanos junto con fiscales, funcionarios de defensa e integrantes de la comunidad de inteligencia estadounidense. Bueno, ¿por qué la DEA manejó ante su opinión pública que México estaba colaborando en este proyecto Portero? Porque como están las cosas, no tarda en descubrirse que esos cárteles en la frontera no son mexicanos, no, sino fíjense bien, son cárteles compuestos por estadounidenses anglosajones. Y esto va a provocar un escándalo. Por lo pronto, para posponerlo, fíjense bien a que no creen que hizo la DEA. Fíjense bien, es increíble lo que hizo. Véanlo. La Embajada de Estados Unidos en México publicó en su cuenta de X la portada de un diario mexicano que informó sobre el proyecto Portero en primera plana y acompañó la imagen con la frase "problemas compartidos, soluciones compartidas". Ahí está la frase. Sin embargo, poco después, la Embajada estadounidense borró esta publicación, dándole de alguna manera la razón a la presidenta de México y descartando el anuncio de la DEA sobre tal programa o proyecto Portero. Preguntamos, ¿en qué consiste la operación Portero en el que se refiere la presidenta y la actual DEA, que afirma que México está colaborando? Bueno, vamos a ver la opinión de Jesús Esquivel, que es un corresponsal mexicano en Washington de varios noticieros aquí en México. Desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos a los Estados Unidos. Buenos días, Carmen. ¿Qué te pareció Sheinbaum que dice no estamos en un acuerdo con la DEA sobre el proyecto Portero? ¿Qué te pareció eso? Muy bien, porque la DEA es demasiado tramposa en sus comunicados. Hay que explicar primero al auditorio de qué estamos hablando. Los gatekeepers, ¿quiénes son? Los guardianes o los dueños de la frontera. No sé si recuerdes, Carmen, en pláticas de hace años con tu servidor que hemos hablado de este asunto. Y hay que leer con mucho cuidado lo que dio ayer a conocer la DEA en este proyecto Portero. Porque no habla de cárteles mexicanos, no habla de cárteles gringos, habla de cárteles en general. ¿Correcto? Así en plural. Eso es lo que dice el comunicado en el cual dio a conocer esto que está desmintiendo el gobierno de México. ¿Y de qué se trata? ¿Quiénes son los guardianes? Los gatekeepers. Son los intermediarios estadounidenses encargados de comprar la droga a granel, a los cárteles mexicanos, guardarla o recogerla de la manera en que es trasegada por la frontera norte de México, por las diferentes agrupaciones criminales, en bodegas o casas de seguridad, para luego entregársela a los cárteles gringos, a los distribuidores, transportadores, a quienes la venden y lavan el dinero. Por eso me parece que demasiado importante lo que está aclarando la presidencia de México. Sheinbaum está poniendo por primera vez el dedo para exhibir las trampas de la DEA. Porque ahí está muy claro en el comunicado de este famoso proyecto Portero, Carmen, y dice para detener o desmantelar a los gatekeepers que controlan las rutas del trasiego de drogas sintéticas y de fentanilo
pero también el manejo de las armas de fuego y del dinero que se va hacia México. Estos intermediarios son justamente el núcleo que existe del movimiento de drogas entre los narcotraficantes mexicanos y los estadounidenses, Carmen. Tenemos aquí una franja, lo estamos viendo de rojo, una franja de territorio fronterizo con Estados Unidos. Bueno, esta franja se encuentra dentro de los Estados Unidos. Esta franja está administrada por cártel de la droga llamado Cártel de la Frontera, exclusivamente por gringos, como los llama Jesús Esquivel. Bueno, vamos a ver ahora el modus operandi. Bueno, aquí estamos viendo. El Cártel de la Frontera son intermediarios entre cárteles mexicanos y cárteles gringos que distribuyen la droga por todo Estados Unidos. Bueno, el Cártel de la Frontera reciben la droga de cárteles mexicanos y en forma de pago paga ya sea en dinero o con armas. Bueno, luego lo guardan en bodegas dentro de esa misma franja y posteriormente del lado opuesto de la franja hacia Estados Unidos intercambian la droga con cárteles del interior de Estados Unidos que la distribuyen por allá. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinero y armas. Bueno. Y posteriormente los cárteles mexicanos, ¿qué hacen? Bueno, pues una parte ahí estamos viendo, una parte del dinero la ocupan en operaciones de huachicol, comprar autoridades y jefes policíacos, y otra parte sustantiva la depositan en bancos de Estados Unidos. O bien lo estamos viendo en paraísos fiscales, también de Estados Unidos. Bueno, a estos paraísos fiscales llegan depósitos del crimen organizado, de funcionarios ladrones, de tratantes de blancas, etcétera, etcétera. El mismo Pablo Gómez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y expreso político del 68, se quejaba de que en estos paraísos siempre le negaron la información, porque en estos se protegía muy celosamente el secreto bancario, que realmente es un encubrimiento. Bueno. No fue un caso aislado. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del caso de Wachovia? A lo mejor a muchos no les suena en este momento este nombre ya, pues porque resulta que lo compró Wells Fargo y que admitieron también en el 2010 que facilitaron lavado de dinero de los cárteles por más de 110 millones de dólares nada más entre lo que iba del 2004 al 2007. Ya de ahí, pues vaya usted a saber. ¿Qué hizo Estados Unidos con estos bancos? ¿Ustedes creen que los sancionó así como está sancionando a estos 3 bancos mexicanos? No les hizo nada. No hubo cárcel para nadie, no bloquearon sus operaciones. Lo mismo con prestigiosas marcas. A ver, hay acusaciones contra JP Morgan, hay acusaciones contra Bank of America, hay acusaciones contra Citibank, bancos operando en suelo estadounidense. Y ahí se revelaron transacciones sospechosas por más de 2,000 millones de dólares. Imagínense qué brutalidad. Hablamos de 2,000 millones de dólares que bancos estadounidenses estuvieron lavando para estos grupos. Pues ahora entendemos por qué estos grupos criminales en México todo lo mueven en dólares. Con esto se revela que el sistema financiero tiene como uno de sus pilares fundamentales a las organizaciones criminales del narco. Bueno, vamos a la segunda razón. Si alguien de la derecha de nuestro país me está viendo en este momento, es muy importante la revelación que voy a dar a continuación. La revelación que da Jesús Esquivel, especialista en la materia, que es un corresponsal, como ya dijimos, de Washington, que trabaja en un noticiero de la derecha en nuestro país. Lo hemos platicado y lo vamos a repetir. La DEA publica año con año un mapa de los 50 estados de su nación.
en cada ciudad y pueblo, hasta con colorcitos o puntos de colores, dice aquí está el cártel de Jalisco, aquí el de Sinaloa, aquí esto, aquí lo otro. Escuchar, la DEA tiene este año bien ubicados a los cárteles mexicanos, como lo vimos. Esos cárteles mexicanos que están establecidos dentro de la Unión Americana. Bueno, la conclusión es muy clara, la conclusión es muy clara. Si Estados Unidos amenaza a cada momento de hacer una invasión por tierra para combatir a cárteles mexicanos aquí, y por otro lado, si estos cárteles pues ya están establecidos en Estados Unidos, bueno, ¿por qué diablos no los pueden ir a prender si están ahí en su tierra? Así como lo saben hacer en contra de los inmigrantes. Bueno, aquí es muy claro, mis amigos de la derecha, que si no lo hacen es porque hay un franco contubernio con esos cárteles. Pero, ahí va, pero, la verdadera razón, cuidado aquí, la verdadera razón es que dichos cárteles, esos cárteles que dicen no son mexicanos, son cárteles gringos. Por lo tanto, queda demostrado que el Estado estadounidense es un narcoestado en toda la extensión de la palabra. Pues bien, mis amigos, les voy a decir, así como endilgan epítetos aquí en nuestro país, ¿epítetos de qué? Pues de que aquí hay una narcopresidenta, narcodiputados, un narcopartido Morena y que hay un Estado fallido. Bueno, pues también esos señalamientos vayan a hacerlos extensivos al país más poderoso de la tierra. Allá hagan estas expresiones allá. Bueno, ahora sí, parece como cómico, dice, ahora sí estamos como Batman, que todo es batimóvil, todo es batimóvil, todo es batichica, batiauto, batimóvil, bueno, en fin, pues qué bueno, así es. Bueno, es justo decir narco presidente Trump, narco partido republicano, narco legisladores, narcobancos, narcodea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, va la tercera razón. Bueno, tercera razón. Porque los cárteles mexicanos, al igual que el de otros países, fíjense bien, son una fuente de reclutamiento para las poderosas agencias privadas de mercenarios que forman verdaderos ejércitos y que son contratados por el gobierno de Estados Unidos por medio de las agencias de inteligencia, como la CIA, para asesinar a personajes incómodos, o bien a ir a pelear por intereses geoestratégicos en países en donde se requiera, por ejemplo, en Ucrania, ¿verdad? Así como lo señalé en un programa pasado, así lo señalé, que se llama ¿Por qué las élites de Estados Unidos toleran a un psicópata? Estados Unidos está reclutando a mercenarios de los carteles de la droga en México y Colombia a través de sus empresas militares privadas con el objetivo de enviarlos a combatir a Ucrania. En marzo de 2024, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que al menos 8 mexicanos mercenarios viajaron a Ucrania para combatir a la par de las Fuerzas Armadas de Kiev, mientras la Embajada de Rusia en México declaró en ese momento que estos mercenarios estaban implicados constantemente en atrocidades contra civiles. E incluso en el reciente ataque a la sala de concierto Kokrus en Moscú, donde fueron asesinados decenas de civiles rusos, se vinculó a Ucrania y se investiga a Occidente por el presunto financiamiento de actos terroristas. Pues ya vimos de paso cómo Estados Unidos envía carteles mexicanos, fíjese bien, ya vimos, envía carteles mexicanos a Ucrania para que se entrenen por medio de empresas militares privadas americanas, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿El cártel Jalisco está siendo apoyado por Estados Unidos? Sí, y dicho por ellos, o sea, no lo estoy inventando yo, sino que hay una resolución
judicial y hay órdenes de aprehensión y hay todo un proceso judicial en Estados Unidos, en la Corte Sur de Nueva York, en contra de dos agentes, un exagente de la DEA de alto perfil llamado Paul Campo y un exagente de la CIA, Robert Sensi, que participó en la operación Irán-Contras, otra vez a través de las aerolíneas Kuwait Airlines. Y digamos, ellos dos han sido señalados como responsables de haber entregado armas al cártel Jalisco Nueva Generación, haber entregado drones y haber lavado dinero a través de criptomonedas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acusación se da en Estados Unidos luego de que un policía encubierto se hizo pasar por gente de los cárteles para documentar todas estas transacciones que se hicieron a través de estos dos personajes que ahorita están enfrentando un proceso penal en Estados Unidos. Lo pueden revisar porque es hasta público, es lo que a mí me impresiona, que no sale en los medios mexicanos, ¿no? Porque nada más tendrían que leer la resolución de la Corte Sur de Nueva York. Sí, a ver, aquí hacemos un paréntesis, sí, hay que decirlo, para pedir a Morena que pida cuentas a nuestro canciller Marcelo Ebrard de los acuerdos que vaya a firmar con los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, con respecto a las inversiones mineras extranjeras, porque si bien hay que reconocer lo que Marcelo Ebrard ha sido un buen canciller, y ha sido fiel a la Cuarta Transformación también, porque hay que tener cuidado, porque hay un inmenso apetito por los minerales estratégicos como tierras raras, el litio, etcétera. No vaya a ser una de malas que estas compañías mineras ya establecidas aquí en México contraten agencias de mercenarios privados para que agredan o amenacen a comunidades que lleguen a protestar contra posibles contaminaciones. Nos pueden dar, cuidado, nos pueden dar después una sorpresa. Por eso, Morena, tengan cuidado. Bueno, por último, cabe la pregunta. ¿Es posible que el ejército mexicano haya caído en una trampa? ¿Por qué lo digo? Ahí va. ¿No les parece sospechoso, por lo que ya hemos visto, que a Estados Unidos no le interesa combatir a los cárteles? Entonces preguntamos, ¿por qué Estados Unidos presiona para que entren tropas de ese país por tierra a combatir a los narcos en coordinación con el ejército mexicano? Bueno, yo le encuentro una explicación que la voy a dar. Va. Los Estados Unidos pretenden matar dos pájaros de un tiro. Primer tiro, como parte del pueblo norteamericano, fíjense bien, le fascina que su país invada y humille a otros países. Y cuando no tengan siempre que no tengan muchas bajas, porque entonces comienzan a protestar contra la guerra misma. Bueno, pues con una invasión, ya sea con o sin consentimiento de nuestro gobierno, Donald Trump cosecharía votos en las elecciones del próximo mes de noviembre. Bueno, segundo tiro de pájaro, va. Al dar nuestro país el consentimiento de que ataquen tropas de Estados Unidos a los cárteles, estos cárteles tomen venganza en contra de las tropas mexicanas. Y entonces los fabricantes de armas pues estarían encantados, se armaría una guerra. Pues venderían armas mucho más poderosas todavía aún a los cárteles. Y al mismo tiempo también venderían armas al ejército mexicano para su defensa. Bueno. Pero ahí va otra nota, ahí va. Lo que yo sí considero es de que traigan entre manos un plan siniestro, ¿sí? Véanlo y van a ver que tiene muchas posibilidades que así sea. Bueno, vean esta nota de La Jornada del día 25 de febrero pasado.
que dice: Estados Unidos advierte de graves consecuencias si cárteles mexicanos, si esos cárteles de Jalisco Nueva Generación lastiman a sus ciudadanos. Bueno, esta nota esconde en el fondo una invitación para que de existir, fíjese bien, de existir una fracción del cártel Jalisco Nueva Generación, que se vea desplazada por otra fracción. ¿Para qué? Para tomar el control del cártel. Entonces la fracción desplazada pues tomará venganza contra su rival y haga una masacre de estadounidenses. Bueno, en este caso Donald Trump tendrá una oportunidad de oro, de oro, para ganarse las simpatías de su pueblo y atreverse a hacer bombardeos o invasión terrestre contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso lo aplaudirían los futuros votantes en las elecciones de noviembre. Bueno, pido una disculpa porque tengo un pendiente de lanzar la segunda parte del programa que se llama Guerras de Liberación de África, en donde ha intervenido Cuba. Bueno, espero en alguna oportunidad lo lance al fin. Bueno, y es que mire usted, miren, es que me han dicho algunos amigos que les aburre, que es más importante comentar sucesos recientes a que estén viendo el comentario de una narración histórica. Bueno, pero les digo que es importante conocer el pasado para poder entender el presente. Máxima que está sobre la mesa, cuidado, está sobre la mesa una agresión militar contra el pueblo de Cuba. Bueno, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.